Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con Daniela Costa a propósito de su primera novela, El Otro Tiempo, editada recientemente por Regalado Hacer. Los dejo con ellos. Muchas gracias. La gente siempre se ríe cuando habla acá porque se hace el serio, ¿no? Ustedes lo vieron. Pues antes y aquí, cuando empezamos, se hace el serio. El Otro Tiempo, Daniela Costa. Daniela, periodista de la Universidad de Chile. Y estudiaste otra cosa también. Como unos posgrados y cosas así, sí. Y tú, primero poeta, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo pasa que alguien que... O sea, es habitual que alguien que estudia periodismo empiece a escribir después. Es habitual que estudió periodismo escriba poesía, tal vez. Es común que alguien que estudia periodismo de repente se va a la literatura, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay en ese paso, en ese hiato entre ser poeta y novelista? ¿Es difícil? ¿Se cuela la poeta acá? ¿Cómo se produce? ¿Y por qué estás ese paso, no? Porque es un paso difícil. Uno tiene que, me imagino que tienen que pasarle cosas a uno para decir, ¿sabes qué? La poesía un rato ahí no creo que esté lejos de tu vida, pero ¿por qué enfrascarte en otro proyecto de otro tipo? ¿Por qué no? Porque pasó mucho tiempo en que no. Hay gente que hace los dos mundos siempre, pero de repente, sí, ¿por qué no? Pero hay una decisión, ¿no? Bueno, igual estudié periodismo porque era pobre y no tenía plata para... O sea, como que sabía que iba a tener que trabajar. Entonces no estudié literatura por eso, por ejemplo. Aparte igual se toma la decisión muy chico. Cuando estudias, claro. Sí, pues. Uno no cacha mucho. No, entonces periodismo parecía como un combo buena onda que tenía cosas que me interesaban como cine, literatura, exacto, historia del arte, qué sé yo. Pero fue una decisión más bien práctica. Y lo de poesía y... ¿Siempre quisiste escribir poesía siempre antes de estudiar periodismo? No. ¿Cómo pasan esas cosas? Eso le interesa a los telespectadores. No sé cómo pasa. Como que mi acercamiento, por ejemplo, a la poesía fue súper desde la música. Más que leer poesía, era como traduciendo las letras dark de la música que escuchaba adolescente. ¿Qué música era, por ejemplo? ¿Recuerdas? Sí, como The Cure, sí, no sé, esas cosas. Sí. Entonces, como que a partir de esas letras fue mi acercamiento a la poesía, primero. Y la narrativa igual era lo que más disfrutaba leyendo. Entonces, cuando empecé a escribir, eran eso como mucho más lírico, sí, poemas y eso. Pero después caché que me sentía mucho más cómoda escribiendo narrativa. ¿Por qué es más cómoda la narrativa que la sé, poesía es más compleja? ¿No? ¿Tiene a mí me parece, otro acercamiento? A mí me parece, igual son como otros estados de ánimo. Y eres, me imagino que escribiendo poesía y escribiendo literatura eres de las que corrigen muchas veces. Sí. ¿Te cuesta y no me gusta, esto va a la basura y de nuevo? ¿Pasa eso mucho? Sí, esa es la parte más horrible. De las dos cosas, sí. O sea, no la más horrible, hay otras más horribles todavía. Pero es súper complejo el asunto de luego la edición. La autoedición es de nunca acabar, es como nunca va a terminar este libro, nunca. Sí. ¿Cachai? Como... Y cuando está listo ya tampoco te gusta, me imagino, ¿no? No, sí lo amo. ¿Sí? Ahora sí, sí. te reconciliaste con él. Sí, pero como que pensaba en un momento que no lo iba a terminar nunca, como porque lo estaba escribiendo, lo editáis, lo volví a leer, cambié cosas, después estáis demasiado tiempo cerca y no sabéis cómo, si se está entendiendo lo que, ¿cachai? O si ya se desarmó todo, porque es como armáis, lo desarmáis, lo volvís como, ¿cachai? Como... ¿Y cuándo decidiste que El Otro Tiempo ya estaba listo, estaba editado y estaba listo para ser leído por otras personas? ¿O la editora te dijo, ¿sabes qué? Paremos la cosa? No hubo eso, hubo la lectura de dos amigas. Y con eso ya estaba. Ellas pues dijeron, ¿sabes qué? Se entiende. Sí, era como mi target, yo pienso. Como una muy cercana a las letras, otra no tanto, pero igual gente que lee. ¿Qué lee? Y me importaba mucho su opinión. Entonces, sí, las dos me dijeron que estaba bien. O sea, que estaba bien, que se entendía, que estaba redondo. Me dio como mucha tranquilidad. Yo sentía que estaba así. Pero estabas como una validación.
Sí, como un... Sí. Externa, de otra Está gente. bien, está bien. ¿Cachai? Perfecto. Y tú lo dijiste así rápidamente recién, dijiste, ellas eran como mi target. Ajá. ¿Hay un lector o lectora ideal en tu mente para el otro tiempo? No sé bien. Yo lo empecé a escribir pensando que quería escribir algo que yo quisiera leer. ¿Cachai? Entonces, tal vez, supongo que es mucho más cercano, si se quiere, a mujeres. Pero no sé, hay públicos muy diferentes. Sí, diversos, ¿sí? Sí. Uno no sabe. No, y lecturas también, pues, ¿cachai? Como que hay gente que me dice, oh, vi esto, y es como, qué bueno que lo viste, pero no tengo idea cómo pasa eso. Claro, uno tiene la sensación de cuando alguien escribe, para esa persona que escribe el libro está cerrado, pero cuando llega la gente se abren muchas otras dimensiones que tú no imaginas. Sí, pues ya no es mío. Claro, uno tiene que decir sí, no va a decir a la persona, no nada que ver eso, a menos que sea algo realmente horrible respecto del contenido, creo yo. Incluso eso también es como lo que ve alguien, ¿no? Me Es gustaría que como... me dijeran, oye, tú eres medio filonazi en esa novela. Yo diría, no. Eso, Ah. a ese tipo de cosas me refiero. Ah, Pero ya. cualquier otra cosa que digan, yo creo que es bienvenida. A menos que vaya contra tu propia convicción del mundo, me refiero. Ya, ¿No? pero no creo que No, haya eso. no, en este caso no, pero te doy un ejemplo extremo. Dice así, voy a leer algunos fragmentos, ¿ya? Por supuesto sentí un poco de vergüenza. Me alejé de la línea imaginaria que unía a esas dos desconocidas para mí de la forma más casual que pude. Encontré un lugar despejado y me tiré en el pasto a mirar las copas de los árboles, el paso de las nubes a media tarde. Justo encima de mi cabeza había un ginkgo biloba. Me quedé mirando el movimiento suave de sus amarillísimas hojas en abanico. Me puse a pensar, ¿sabes? Es lindo que nadie me conozca. Me gusta la sensación de ir por ahí siendo una extranjera y que si alguien me saluda sea por equivocación, aunque me dé vergüenza, ¿no? Bueno, el libro, para los que no lo han leído, es la historia de una chica que viaja a Argentina, ¿no? No sabemos bien cuáles son las motivaciones, va deslizando algunas ideas a lo largo del relato, y que mantiene mantiene comunicación, es un libro epistolar en ese sentido, epistolar del siglo XXI, mantiene una serie de cartas con una llamada Ana, mi queridísima Ana, ¿no? Y se va carteando, pero nunca leemos las supuestas respuestas o no de Ana, ¿no? Al principio del libro parece que hay una cierta comunicación fluida y en un momento ella reclama de, bueno, estoy acá a pesar de que tú no me respondas, porque no sabemos si me lees, y el libro deviene lentamente en otra dirección, ¿no? ¿Por qué epistolar? Porque, como te decía antes, quería leer algo o sea, escribir algo que yo quisiera leer. Y en ese momento lo que quería era dar cuenta de el vínculo de amistad entre mujeres. Perfecto. Cómo te contáis todo, habláis de todo, como una cosa muy íntima, muy... Bueno, entonces no están las respuestas de Ana. Y también... Uno tiene que imaginarlas, si es que las hay, ¿no? Claro. Y también la relación va como mini decayendo. Claro. Y Ana, Hay una evolución en claro, esa y Ana relación. desaparece, ponte. Y como que la protagonista está como un poco obsesionada Sí. con seguir esa conexión, con no perderla. Claro, parece ser como su cable a tierra, aunque esté en otro lado. Claro. Es la única persona a la que le cuenta cosas que nadie le está diciendo. Exacto. Y claro, cuando pierde la certeza, la posibilidad de no saber si la otra persona te lee al menos o no, también es como una crisis, ¿no? Sí. Y aparte eso igual es como un poco común que pase. ¿Cachai? Como en las relaciones amistosas, de repente es como súper intenso y luego ya no tanto. Hablas de eso en un capítulo. Hay gente que, no sé, no es tan buena para chatear y está lejos, pero después también te encontrás y da lo mismo. Sí, pasa eso, que ¿cachai? cuando se viaja a veces, una de las dos personas quiere mantener comunicación y la otra persona por alguna razón, tiempo, trabajo, estudios, te va pescando menos, ¿no? Pasa eso. Oye, otro textito cortito. Bueno, son pequeños fragmentos de varias páginas distintas para que la gente vaya entendiendo. Vamos a poner, no voy a leer el final, sí. Dice así. Ciertamente las personas con las que he estado no son modelos y por supuesto que hay algunos que se acercan más al canon de la belleza que otros. Pero qué lindo saber que uno se puede calentar con personas tan disímiles, que de alguna forma no tiene que ver con su aspecto, aunque también sí. Hay algo que te hace clic, una risa tranquila, un tono de voz, una seguridad y coincidencia de las lenguas que va más allá de las estrías, la grasa. Nada de eso importa. Creo que lo importante es la boca, lo que la boca sepa hacer con la tuya, que te anticipe besos, succiones. A mí no importa si es gordo o tiene calugas,
si tiene los ojos verdes o cafés. Nada de eso importa. Es la mirada y luego la boca, ¿no? Hay confesiones así del personaje, ¿no? Que va contando cosas muy privadas a su amiga a lo largo de este viaje. Sí. Así es la cosa. Oye, ayer salió publicado en el LUN un comentario sobre tu novela bastante auspicioso, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, qué te pasó cuando lo leíste? No entendí nada al principio. Claro, estás nerviosa, me imagino, ¿no? Me ha pasado a mí a veces sí. Pero le dices, ¿qué está diciendo? ¿Está bien o mal esto? Estaba súper nerviosa Sí. y lo leímos juntos en la pega, con mis compañeros de pega, y entonces una de mis compañeras lo leía en voz alta. Y yo así, no entiendo nada, que estoy como... Claro, cuando está nervioso, me ha pasado a mí también que yo digo, ¿me está tratando bien o está siendo irónico, por ejemplo? Sí. ¿No? ¿Te Sí, costó me llegar a costó. aterrizar ahí? Y entonces como en la 22ª lectura, creo que entendí algo y creo que sí, que estaba súper bien. Fue súper... Bueno, fue una buena lectura. Igual es Sí. una lectura. Sí, 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 También. una posible, pero fue buena, ¿no? Sí. Habitualmente Espinosa es bastante ruda con escritores y escritoras, ¿no? Sabemos que no tiene pelo en la lengua, por tanto se dijo que le pareció interesante y bien. Y es que es cierto. Es que le Al pareció menos para él, interesante bien, sí. por supuesto. Es un paso importante, ¿no? Sí, las amigas de mi abuela ahora quieren comprar el libro. Esas que no van a lanzar, que ahora sí quieren. ¿Ven que funciona? Funciona. Oye, ha habido una serie de novelas últimamente en Chile también que hablan de esto, desde un yo, desde una cosa muy subjetiva, muy personal, que uno nunca sabe cuánto del autor o autora hay en el libro y cuánto hay de ficción. Eso solo lo saben ustedes, ¿no? Es un secreto que imagino se llevarán a sus tumbas en algún momento. Pero hay algo de esto, hay una suerte de explosión de este tipo de literatura que no se había dado con tanta fuerza en Chile antes. ¿Sientes que es algo así? ¿Has cachado eso? ¿Habíais visto alguno de esos otros trabajos? O sea, he visto esos memes que hablan como de la literatura, como que antes, no sé, era como... ¿Cómo son esos memes? ¿Los han visto? Que es como que explica como la historia de, no sé, las preocupaciones a lo largo de la historia en la literatura. ¿Ya? Entonces, no sé, en un momento era como las aventuras, ponte, ¿cachai? Y en otro momento son, no sé, Conspiración. Dios, ¿cachai? Y ahora como que este momento es como yo. Se podría escribir un meme. Bueno, pero claro, también tiene que ver con esto, justamente con las redes sociales, con lo que tú hablas, ¿no? Que la gente puede hablar de lo que quiere y de lo que sea en cualquier medio, ¿no? Puede dar opiniones, puede recibir garabatos, puede recibir insultos, puede recibir aplausos. Tal vez tiene que ver con eso. O con que Chile está en un momento en que a lo mejor estamos mirando, al mismo tiempo que estamos mirando muy colectivamente lo que pasa en Chile, también nos estamos mirando más adentro, no sé. Sí, yo tal vez, no, ya aventurarme. Sí, no, pero son aventuras, son ideas sueltas, po. Sí. ¿Qué cosa? Nada, son como reflexiones que es normal que le pase, o sea, en el sistema como vivimos es súper individualista, Sí. ya no existen esas grandes creencias, ponte como... Hola. Esas grandes creencias, no sé, Dios, ¿cachai? O cosas por el estilo, o grandes ideologías, ¿cachai? Como la caída de los grandes discursos. Claro. Entonces igual pasa que se piensa más desde uno. Desde uno mismo, ya desconfiando un poco de esos grandes discursos externos. Sí. Claro, esa prosa más rebuscada, ¿no? Una Sí. prosa mucho más directa. Igual yo no creo que sea tan importante, o sea, que importe para el lector si algo de lo que está en el libro pasó en la verdad, Claro. o sea, en la vida real o no, Sí, sí, sí. ¿cachai? Como, no creo que sea importante. No, por eso dije yo que no sabemos y no a nadie le importa saber si es cierto o no. Pero está esa ambigüedad y eso es interesante para el lector o lectora. Sí. Eso sí, para nosotros sí que es interesante saber, esto lo habrá tomado de una experiencia que sucedió, o se inventó todo esto, o se lo contó a alguien que le sucedió a otra persona. Eso es interesante. Sí, igual es gracioso, o sea, como a mí me pasa que un montón creen que como la protagonista es mujer y yo soy mujer y habla en primera persona, como que eso soy yo. Es una transposición Claro. directa de tu persona. Y es Claro. como, no amiga, como, no tiene por qué serlo. No, claro, a veces la idea, me imagino que a veces los escritores y escritoras quieren hablar justamente no de lo que ya conocen muy bien, sino que convertirse en otra persona cuando escriben, Sí, hablar desde otro lugar. También me pasó eso sí, como era como, a veces mientras lo escribía me demoré un montón,
como, no sé, 3 años, 3 años. 3 años y medio más o menos. A veces me pasaba que me empezaba a comportar como la personaje, ¿cachai? Al revés. Como, A contaminarte de tu personaje. Sí, como, ¿qué haría esta persona? ¿Cachai? Como así. Jugando a ver si sale. Pero al revés, ¿cachai? Como de la ficción a bueno. la realidad, más bien. Entonces pensé que quería tener secretos, que estaba bien que los tuviera, que era incluso necesario que tuviera, aunque fuera uno. Supongo que sí fue como empecé a hacer cosas pequeñas para cambiar mi rutina, para ver qué pasaba, si es que pasaba algo. Fui por calles diferentes, accedí a reunirme con personas con las que no necesariamente quería reunirme. Era mi pequeño terreno ganado. No voy a decir las cosas que hice ni las que pensé, porque ya no serían secretos, y mi idea, es tenerlos. Son pocos por el momento, cosas que no quisiera confesar porque todavía batallo con ese tema de la culpa. Pero también tengo esos otros secretos buenos para mí, ya alejados del bien y el mal. Secretos que son míos y ya. Un poco justo lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Viste? La magia de la literatura. Oye, Calabaza del Diablo. Llegaste a Calabaza te buscó, le mandaste un correo. ¿Cómo se propicia esto? Porque habrá muchos noveles, escritores acá y escritoras que van a ver esto y dicen, ¿y cómo lo puedo hacer yo? Ah, sí, pues. ¿Cachai? El trabajo es... primero estaba trabajando con otra editorial, en una lectura se me acercaron una gente de otra editorial y me preguntaron si ya tenía editorial. Y fue muy bacán, fue como que me pidieron matrimonio. Y así como... Te dejaste querer. Sí, fue como, ay, Sí, pero estoy no, viendo no, otras propuestas. no, yo sí, ay, no tengo, no sé, como llevaba la mitad del libro recién. Y después nos separamos al tiempo y entonces empecé recién el trabajo como de buscar editorial. Y es eso, básicamente como ver qué onda, si están recibiendo, tienen tiempo para recibir manuscritos. Pero hay una pregunta que más salta, que es como, que a veces hay gente que no lo sabe. Yo siento que hay gente que sí tiene esa intuición. Tú dices, aquí puedo, aquí voy a ir. No, esta no, definitivamente nada que ver con lo que yo... Tenías esa intuición de que editoriales podían ser proclives a publicar tu libro y cuáles no, o ibas a todas por igual. Ay, es que yo pensé que estaba tan bueno que cómo no Ya. les iban a publicar. Ya. A menos que saliera como, no sé, de que no estaban en su tiempo, ponte, ¿cachai? No estaban recibiendo manuscritos o algo así. Pero si lo leían era obvio que lo iban a publicar. Ah, no sé. Empezó porque yo no confiaba en ella. Y resulta que era confianza, ¿viste? Cómo uno se lleva a sorpresas. Te voy a dar tiempo que tomes tu vasito. No supe muy bien cómo responder. Me esperé un montón y creo que escribí más de la cuenta. Y eso que lo pensé y lo pensé. Creo que me sigue pasando algo parecido todavía. Le di muchas vueltas para que no fuera demasiado ni tan poco. Para corresponder al gesto sin quedar demasiado al descubierto. Sin exponerme en vano. Le di su carta cuando caminábamos hacia nuestras casas. Hacia abajo por las parcelas. Al final... todo quedó en nada o algo así. Éramos más amigos que pololos. Yo era muy chica todavía y creo que no me gustaba tanto el chiquillo. Las cosas fueron incómodas por un rato, algunos días. Pero luego se pasó y seguimos como si nada. ¿No? Ahí ella retrata la historia, una historia donde era más pequeña, ¿no es cierto? Que un niño le escribe un papelito, una carta en la escuela y de lo incómoda que eso la hace sentir en un momento. ¿No? ¿Cuánto tiempo... Yo traté, no lo alcancé a hacer. ¿Cuánto tiempo transcurre en la obra misma? ¿Cuánto tiempo está fuera de su país ella? Como 2 años. Como 2 años. ¿Por qué sentiste que era bueno que el personaje estuviese fuera para hacer este viaje hacia adentro justamente? Y hacia esa otra persona que en el fondo, en realidad la otra persona podría dar lo mismo si existe o no. Uno tiene la sensación de que ella quiere contar cosas para verlas ella en realidad, ¿no? Sí, es que igual pasa eso en los viajes, como que uno Sí. se encuentra mucho más cuando estáis como en tu ciudad, te encontrás con la gente que ves siempre, es como cuando tomáis el bus, ya estáis como en movimiento y hacia adentro. Hay una comodidad cuando uno está, parece cuando uno viaja. Hay una incomodidad que te hace pensar más cuando viajas solo. Sí, sobre tenéis todo solo. menos distracciones. Uno piensa más, parece, ¿no? Sí, tenéis menos distracciones, te encontráis y tomáis decisiones sola, como de qué quieres hacer, qué no. En cambio, cuando estás como en el mismo ambiente siempre, es como unas rutinas y no sé, es como todo más... Más seguro. Sí, ¿no? más seguro. No, porque acá, claro, si tienes un problema tienes que bancártelo sola, no hay un Claro. amiguito, ni el papá, ni el tío,
ni estas tías que ahora quieren leer el libro que te puedan ayudar nadie. No son mis tías, son las Son amigas de las mi amigas, abuela. las tías, son todas Mi tías. abuela. Las tías abuelas, claro, dicen por ahí. Oye, cuando escribiste el libro, ¿había una estructura previa de para dónde iba o fuiste construyendo a la medida que lo escribías? ¿Te pasó eso? ¿O eres de las que tiene que tener claro para dónde va todo y sentarte a escribir? Ay, es complicado igual. Sí. Como... tenía esa certeza de que quería dar cuenta de esto, como de las cosas de la amistad, ¿cierto? Sí. De ese espacio íntimo, qué sé yo. Sabía cómo lo iba a hacer, que era como escribir, como mails de una a la otra. Y era un recorrido así. Pero luego, cuando ya llevaba como un volumen de mails, me senté como a ver la estructura, como qué está pasando en esta situación, ¿cachai? Porque al principio, si bien era como clara la estructura, también era bien orgánico. Okay. Como, ya va pasando esto, no sé qué. Pero claro, en un momento sí tenía que ver como la estructura y el desarrollo de la personaje, que efectivamente le iba a pasar, qué no le estaba pasando o qué cosas me había pasado, no sé. Pero el proceso igual, ahí creo que se partía de una mini estructura, Okay. pero bien, Dispersa, bien, Sí, bien, sí. bien abierta. sí, lo que igual era bastante cómodo. ¿Cachai? Como ceñirme a una sola estructura a mí no me gusta mucho, tampoco me gustan mucho los libros donde noto esa estructura, como que no me interesa demasiado. No, es como, bueno, entonces ahora va a pasar esto. Claro, ahora hay va a una, pasar esto. o sea, en el fondo tú quieres, ¿cachai? hay una Como- estructura pero no es percibible, rápidamente uno puede decir, ah, va a pasar esto. Sino que es un Claro. libro como la vida, ¿no? O sea, Más no sabemos, orgánico, más no orgánico. sabemos lo que sucede. No es como, hay novelas o cuentos en que uno lee y dice, pasó A, ahora tiene que pasar a C. Es Claro, inevitable. el remate Exactamente. o la parte donde se pierde, no, Claro. no sé, Aquí, algo así. claro, uno se sumerge. Hay un momento, yo pensé que lo había escogido, que a mí me gustó mucho, o puede que esté por acá más adelante, no sé, el momento en que ella nada. Ese momento, para mí, es muy poderoso, por alguna razón, ¿no? Siempre he tenido la sensación de que cuando la gente nada, hay una reflexión ahí, no sé, un rollo mío. Y creo haber notado ayer también en la lectura de la crítica del diario, que también se detuvo un momento en esa escena, en la de la natación. Lo dice en un momento, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que leyeron? Gracias por el apoyo. Yo lo leí 20 veces. Yo creo que sí. O fue mi mente No. enferma, justamente porque ese momento me pareció interesante. Sí, yo creo Hay una que- descripción ahí muy bonita de cómo nada. Ella dice el nadar y habla, hace toda una oda, ¿no es cierto?, a estos momentos de la natación. Me pareció muy interesante. Sí, igual creo que fue una invención de tu mente porque Enfermo. Lo voy a buscar después. Lo voy a no buscar. me acuerdo que lo haya dicho. Lo voy a buscar y si es cierto te lo encontraré en un correo. Bueno, Pero ese momento, ¿no? Porque recuerda, hay muchos momentos en el cine en donde los personajes que nadan tienen una relación con el agua muy importante, y hay una novela gráfica también que se llama algo así, una francesa que es como El cloro, no recuerdo, que es muy buena, que también es una chica que nada y que tiene toda una reflexión muy poderosa sobre el viaje y sobre otras cosas. Entonces me llamó mucho la atención ese fragmento, no sé por qué. Mi mente enferma directo. no es que dije tu mente sola. Enferma, sí. Dice así: es extraño eso con los familiares, hablar de nada en reuniones. Los miro de lejos y siento que no pertenezco, que no puedo pertenecer a ese humor, a esas conversaciones sobre otra gente, sobre el deber de ser de otra gente. Una vez tuve una conversación seria con alguna tía, pero sucedió lo que siempre sucede. Me ofusqué demasiado por no poder refrendar sus palabras sin que quedara la cagada. Época de consensos, dirás. Pero es una mierda si no sé cómo decir las cosas que pienso sin ofender al resto. Me parece que es la trampa de las familias, o de la mía al menos, que te importe mucho, que se impongan mucho, que no te den los ovarios para responderles lo que se merecen en su cara. ¿No? Eso nos pasa a todos un poco, yo creo, en las familias. Esa incapacidad de poder plantarse a lo mejor cuando quiere decir algo y esa cosa familiar te oprime un poco. Ella habla mucho de cosas así, parece que este viaje la libera de alguna manera de esa atadura. Sí, pues estaba sin nada, sola. Sola no. Y en ese sentido como que estaba libre. Tal vez estaba, de alguna forma creo que estaba escapando. Sí. ¿Cachai? En alguna parte lo dice un poquito. Pero lo bueno es que no queda claro de qué escapa ni qué pasó. Eso De todo cada uno se hace su rollo, se pasa Sí. su rollo propio. Y sí, por eso de la familia es como ese libro de Copland. Todas las familias son
psicóticamente. De alguna manera está eso ahí también, ¿no? Oye, mientras sigamos hablando, por favor, cuando alguien quiera comentar algo, libremente puede levantar la mano o preguntar también en algún momento antes de que se les olvide la pregunta, ¿no? Levantar la mano. Sí, porque si no ya no los veo acá por estar aquí. Me hacen así y yo los miro. Con las miro. Otro fragmento. Dice así. Y no me interesa tener una carrera, que la gente me conozca, ni estar en contacto con el poder. Entiendo que a ti te puede parecer importante, pero también entiéndeme tú a mí. No me interesa. De hecho, espero, si vuelvo, poder rehuir de ese sistema lo más que pueda. No me banco volver a trabajar de esa forma, convertirme en una zombie y nada más. Creo que no podría. Ya salí y espero no volver a estar en ese lugar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que parece atractivo en tu libro es que muchas de estas cosas que tu personaje elucubra, piensa o dice, yo creo que pueden identificar a mucha gente, ¿no? A muchos de distintas edades, gente que se siente también así un poco. Esa incomodidad, no sé cómo llamarla. Ajá, pero qué incomodidad, ¿cuál de todas? Esa, ¿por qué las que hemos leído? Por ejemplo, esta misma, el trabajo, no quiero ir de este sistema, me voy de acá, sí. No me interesa esto de la familia, esta opresión, esto de las parejas, quiero estar solo un rato, todos esos rollos, ¿no? Igual yo viví en Buenos Aires. Ay, todo mentira. Ya, todo es verdad, no quiero clarísimo, pero ya, sí. Y claro, efectivamente es súper diferente, por ejemplo, las cosas del trabajo, las cosas de los títulos, bueno, la educación, bueno, el tiempo por lo menos en que yo estaba, no estaba Macri, estaba Cristina todavía. Y, no sé, por ejemplo, los trabajos no importa si te titulaste o no, Sí. da lo mismo, ¿cachai? Trabajas igual. Porque como no se paga la educación, no es necesario tener, no hay como esa imposición de los títulos y los grados y esas cosas. Lo que da cuenta como de acá de un sistema como sumamente de mercado solamente, ¿cachai? Entonces hay una presión sobre todos respecto a eso. Y también a trabajar 100.000 horas y vivir muy lejos de tu trabajo, que es una cosa muy esclavizante. Y el sistema de locomoción es horrible y no sé, todas esas cosas que ya no sentías. Claro. Sí, yo recuerdo un amigo que también fue a Argentina, ya en los 80 recuerdo, y él llegó un diario, era periodista, buscó un trabajo. Y no le preguntaron ni dónde había estudiado, ni siquiera había estudiado. Anda a entrevistar a Sandro en este momento, que no sé qué pasaba con Sandro. Su hijo se había escapado, parece, de donde él lo tenía, estaba enfermo, su hijo en un manicomio o una cosa así. Anda a ese lugar y consigue una exclusiva de qué pasó con el hijo de Sandro. Y él va, consigue la nota y cuando vuelve, listo, quédate trabajando. O sea, le importaba más al tipo que tú supieras hacer la pega que de dónde venías y en qué universidad estudiaste, en la Chile o la Católica, no le importó nada. Eso es un poco de lo que tú dices. Sí, y imagínate, sobre todo en periodismo, que es como bachillerato 5 años. Sí, pues. Sí, pareciera que los argentinos tienen otra visión, otra forma de ver eso. Y se nos nota todo el rato que ellos, claro, ellos tienen mucho menos dinero supuestamente que el gobierno chileno y acá las cosas no se hacen. Ellas con menos son capaces de tener educación gratuita y todo eso. Yo creo que tu libro, justamente tocando esos temas ya que tú los tocaste, es un libro posible también en el periodo en que, y habitualmente sucede así con todos los libros, tiene que ver con el entorno, con lo que pasa, ¿no? Es una mujer que se hace preguntas incómodas en una sociedad también que se está haciendo preguntas hoy día. Chile, Santiago, los jóvenes, los chicos, la gente más adulta, todos nos hacemos preguntas. Estamos cuestionando un poco el ser Chile. Yo creo que tu personaje en esta escapada que hace, también en el fondo cuestiona eso, no político. Bueno, también todas estas reflexiones personales también son medio políticas, no partidistas, pero son políticas en el sentido de entender el mundo. Sí. Eso. Pasemos a la siguiente. Es así. Como no puedo trabajar mucho en casa por el calor, me ha dado por andar pensando pavadas. Ahí ya se puso Argentina el personaje, ¿no? Una de ellas es esta. ¿Cuándo una se empieza a sentir grande? Yo sé que mi cuerpo está grande, mi cara tiene marcas, mis piernas, mis brazos, mi cuello, mis tetas, en fin. Ya hemos hablado tantas veces de esto. Pero no me refiero al cuerpo, sino a lo que se siente más allá. Yo sé cómo me veo físicamente, pero no me siento más grande. ¿Cuándo una misma deja de verse como una niña chica frente al mundo? Una vez un viejo me dijo que nunca, que él se seguía viendo como un niño. Capaz me estaba tratando de engrupir, capaz ya estaba senil. Quizás es así siempre. Porque ¿cómo saberse seguro de todo? ¿Cómo enfrentar al mundo a puras certezas? ¿Cómo dejar de aprender?
Eso es otro texto bien hermoso, ¿no? Decía de cuándo se es como grande, cuándo se es adulto o adulta. ¿Cómo saberlo? No sabemos, ¿no? ¿Tú te sentís grande? No, me pasa eso que tú decías, ¿no? Que yo también he hablado con gente adulta que se siente igual, su cuerpo está decrépito, pero se siente joven. No, estoy hablando de gente de 70 años, por eso es que adultos mayores. Decrépito, dice, mi cuerpo no me responde, ya no puedo hacer lo que hago siempre, pero yo me siento joven acá, me dicen. Y mi cuerpo no me deja hacer las cosas que quiero. ¿No? Yo no soy tan viejo, pero uno siente un poco también eso. ¿Sí? Sí. Uno siente que se ve al espejo y uno se siente igual de 18 años siempre, de 20 años. Y parece que la sensación de crecer no llega. Y uno lo ve en otros tal vez, a lo mejor uno dice que esa otra persona así se ve adulta o adulto, y a lo mejor no. No sé, yo igual me siento adulta. Mira, no sé, no. Y que es raro esto de tener 20 y pocos, 20 y más, casi 30. No es raro lo sucesivo, obviamente, sino eso de no saber qué onda tu vida. A ratos me siento tranquila, mucho más tranquila que hasta hace unos pocos años y me siento plácida, pero hasta ahí nomás. Porque en el preciso momento de la placidez me viene la ansiedad y no sé si lo que estoy sintiendo es tranquilidad porque ya no estoy tan insegura y ansiosa, o solo es cansancio, abatimiento, que me estoy durmiendo en las muelas o ese tipo de cosas. ¿Qué crees tú? ¿Será que uno está tranquila, al menos un poco más tranquila que antes, y todo el mundo parece querer lo anterior, el desenfreno correr? Responda. ¿Qué crees tú? Una pregunta. Por eso, responde. ¿Qué crees tú? ¿Será que uno está tranquila, al menos un poco más tranquila que antes, y todo el mundo parece querer lo anterior, el desenfreno correr? Pero es que como que la vida no es estática, pues, entonces de repente te sentís como adulto o de 18. Pero... Es una metáfora. Pero tampoco es como que te vas a sentir así siempre. Entonces, a veces te sientes como madura o adulta y otras veces no. Como Lo dice en un momento son- también el personaje, dice algo muy interesante, dice que se siente como muchas en el fondo, que es como muchas personas, como tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? No es unívoca, como tú acabas de Claro, decir, ¿no? pues, como- Uno cambia, todo el tiempo va siendo Muy diferente. diverso. Claro. Hablé un poco con el novio de Flor, otra de las amigas del curso de cocina que he seguido viendo. Es raro como hablan algunos hombres, es como si no estuvieran ahí, a pesar de que están hablando de ellos, o tal vez por lo mismo. No deja nunca de llamarme la atención cómo pueden no estar, como si hablaran con ellos mismos, solo escuchándose, repitiendo un discurso, un soliloquio, un monólogo muchas veces dicho, y me parece falso, creo. Es muy difícil conectar a veces. Ahí sigue con esta idea de la conexión y desconexión, ¿no? Sí, eso es súper importante para la personaje principal. Y de hecho, como que, bueno, se nota demasiado como en su insistencia de seguir escribiéndole a su amiga. Y seguir escribiendo medias psicópatas, como no me importa si no me vas a escribir de vuelta, te voy a escribir igual. Que es como esa búsqueda de conexión. No estar sola, o no sentirse sola. Ah, mira, interesante esa relación. Me fui caminando rápido. Había salido el sol y yo estaba un poco abrigada, además. Llegué sudando. En el camino pensaba solo en besarlo, pero llegué y quería agua. Me dio un jugo rojo. No recuerdo de qué fruta. Terminé el jugo que era demasiado dulce. Sudaba. Pensé que en todas las cosas que había pensado los días anteriores, mientras me masturbaba pensando en él. Dejé el vaso. Nos besamos en el comedor caminando hacia su pieza. Hay una cosa interesante en varios pasajes, que también hay un erotismo que se despliega, pero un erotismo piola, ¿no? No hay grandes descripciones, sino que se deja notar, se deja ver. Y es importante eso, porque a veces hay lecturas que uno hace en donde pareciera ser que la sexualidad es, sobre todo en Chile, ¿no? Que parece que es disociar de nosotros las personas, ¿no? Como que eso está, todo este discurso que hay social ¿cierto? Del aborto, un montón de temas, en donde la sexualidad parece ser una cosa ajena a las personas, y es parte constitutiva de nosotros, ¿no? Sí. Y del personaje, sobre todo, de tu personaje. Sí, yo creo que esos pasajes que nombras eróticos Sí. están súper bien logrados y... No porque lo diga. No, pero están súper bien. Porque hay veces que son súper tontos o como que dicen palabras muy ciúticas o, ¿cachai? Como
Sí. una cosa como, no sé, Como una metaforizar la cosa. higiénica o Claro. directamente chula, ¿cachai? Como... Sí. Pero buscaba dar cuenta de que, por supuesto, también es una persona sexual. Por supuesto. Que, ojo, que insisto, que pareciera a veces que, como tú usaste la palabra, se higieniza eso, como que la gente sí, pero no tanto, ¿no? Es como que es una parte importantísima, y en Chile eso no ha sido abordado mucho en el cine, creo yo. El cine y la literatura, en algún caso. Creo que otros países sí hacen y enfrentan ese tema mucho más claramente, mucho más directamente. O sea, personajes homosexuales aparecieron en el cine chileno hace poco tiempo, ¿no? Esa gente no existía. Esa gente. Claro, esos temas no existían antes. ¿Okay? Es interesante que empiezan a aparecer con cotidianidad, con relajo, ¿no? Y aquí me parece que se logra eso, como tú lo dices, está bien lograr el sentido que no es chulo, pero tampoco es higiénico. O sea, súper así... O sea, pero chulo yo me refería a que fuera como hiperhigiénico o como decir una cosa por otra, Claro, en vez de decir en vez las de- cosas ok. como son, Sí, sí, sí. básicamente. Ok. No que fuera grotesco, o que O fuera grosero, porno, o directamente. pornográfico, claro. Eso no encuentro que sea de mal gusto, sino lo otro, ¿cachai? Como tratar La de higienización. claro, o edulcoración de algo que no sé si tiene tanto que ver como con lo dulce. No sé si lo tocaron de tarde, entonces me perdí parte de la conversación, pero yo no sé cuánto te interesa como la autoficción, en el sentido de escribir desde ti misma, imaginando cosas que te podrían haber pasado, que podría haber sentido, qué sé yo. Si bien tú me dijiste que viviste en Buenos Aires y está como este proceso, ¿no? de vivir en otro lado, de verse uno mismo en otro lugar, qué sé yo. Quiero saber qué te pasa cuando te imagináis a ti misma en otro lugar y en otro tiempo, en otro lado. Y si te parece que escribir, o sea, ¿cuánto de ti hay en esta escritura? Particularmente en este libro, no quiero decir que toda la escritura o toda la producción que hagáis venga de ti, pero ¿cuánto de ti hay? Un poco larga, ¿no? Algo dijimos, pero Sí. también, la Pero gente también se me lo pregunta, lo es Sí, inevitable. igual Sí. antes hablamos un poquito de eso. Justo llegaste tarde. Lo que yo creo, como lo que le había dicho Carlos antes, es que no creo que, por ejemplo, para los lectores sea importante si lo que escribí me pasó o no. ¿Cachai? También, por otro lado, creo como Gonzalo Rojas, mi corazón, que hay que escribir como sobre lo que uno conoce. Entonces, en ese sentido, como que no podría como inventarme algo que fuera como, o sea, me imagino cosas, pero como algo absolutamente alejado de lo que conozco. No podría ser, por ejemplo, una protagonista del campo, ponte. Sería puro inventar, a menos que supiera muchísimo del campo. Igual, por ejemplo, para ciertas cosas tuve que investigar, como, no sé, para las ondas de natación o no sé, pero investigar. Y lo que me pasó, y lo que en ese sentido tal vez sí hay de mí en la novela, es lo que les comentaba antes, que era como al revés. No, era como al revés, ¿cachai? Como que a veces yo me empezaba a comportar como la protagonista, ¿cachai? Como si fuera prediciendo mi futuro. O algo así. O me poseía por la personaje. Pero, claro, al revés. No sé si me expliqué, pero te conté algo. Sí. Sí. Perdón que... Sí, por favor, adelante. La idea es que esto se convierta en un diálogo, ¿no? Permiso. Si alguien levanta la mano. De nuevo. Sí, levantó la mano, cumplió con el requisito. Repite. Pero, claro, o sea, no sé si te pasa, pero a mí me ocurre que esta idea de escribir de lo que uno conoce, ¿no?
¿no te pasa que como que te limita un poco? O sea, como que, digo, a ver, no sé, digamos la escritura de fantasía o la escritura de ficción histórica, ¿cachai? Que tú decís como, ¿cuánto efectivamente puedo escribir desde yo y cuánto puedo construir desde lo que investigué? ¿No te pasa que es un poco limitante la idea de pensar que uno solo es capaz de escribir o solo tiene permiso para escribir de lo que uno conoce o de lo que uno tiene más cerca? ¿Cachai? Entonces la novela histórica no existe, o qué sé yo. No, Sí, no existe. no, pero eso es como lo que me funciona a mí, ¿cachai? Y por eso como que como algo, no sé, ponte con Gonzalo Rojas. Pero, no sé, por la escritora de ciencia ficción. Seguro estáis más familiarizado con ese... Y al final es como una estructura, como un contexto donde se dan ciertas cosas. Pero tampoco difiere tanto de lo que podría decir de otra forma. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, pensando en ciencia ficción, final, no sé, futuro distópico, no sé qué hablar, pero igual son preocupaciones que seguro te tocan, no sé, o tienes. No sé, a mí eso por lo menos me pasa. ¿Cachai? No creo que pudiera ser ciencia ficción. No creo. ¿Qué estamos hablando de? ¿Tú empezaste? ¿Cómo es cierto eso, no? Que a pesar de que uno escriba, como tú lo dices, de universos fantásticos, personajes irreales, aparentemente, uno siempre termina hablando de uno mismo, de lo que le pasa a uno. O de las preocupaciones, Claro. tal vez no solo como, Sí. o no de uno mismo, o de lo que, pero sí de lo que sientes o tus preocupaciones. Pueden ser diferentes cosas, no solo las emociones como me pasa a mí, y los sentimientos y todas esas cosas. Pueden preocuparte de otro tipo de cosas, como, no sé, las conspiraciones, o la historia, o los romances que había en la historia, qué sé yo. Entonces, Sí, pero dijiste cuando le estaba respondiendo a él, dijiste que la cosa está del lado, tuviste que informarte un poco como una especie de investigación. sí. Pero lo interesante es que cuando logras convertirlo esto en tu novela, todo parece como que le pasara de verdad a alguien, a pesar de la investigación. ¿Te quiero decir con Sí, eso que po. sí, porque es un logro interesante, que es lo que pasa también a veces en los que hacen otro tipo de historias, como la histórica, como dice él, la novela histórica, en que el tipo o tipa investiga tanto que finalmente lo hace propio y uno siente que está ahí también. Pueden ser dos caminos distintos para llegar a algo, a lo mismo, ¿no? Algo que sea creíble para la gente que lo lee, finalmente. Claro, verosímil, o sea, como apropiarse bien como de la investigación. Hay gente que investiga un montón y desarrolla unos personajes sumamente diversos. Yo creo que no lo he hecho todavía y podría hacerlo más adelante. Sí, hay que seguir, claro. Me da lata cuando tomo conciencia de que te escribo mucho de los asuntos románticos. Es una especie de vergüenza sobre cómo el amor romántico tiene importancia en mi vida. A veces quisiera que no fuera tan importante. Lo quise sacar de mi vida, de nuestros mails, de mis mails, pero me resulta imposible. Quise ser un hombre. Quise ser el arquetipo de un hombre. Quise ser lo que la cultura hace de un hombre. Más que imposible, ahora me resulta un poco iluso de mi parte. Esa negación infantil, si se quiere. Porque siempre está la búsqueda de conexión y creo que es algo lindo. Lo que sí, tengo que recordar a Patti Smith y no perderme. Patti Smith aparece como, yo creo haberla visto 2 veces, una que la anuncia directamente y una más velada, pero está ahí esa figura, ¿no? De la música, ¿no? De esta poeta, de esta cantante, Sí, como una mujer poderosa también, ¿no? sí, aparte que Patti Smith igual decía esas cosas, pues Sí. como respecto a toda la creatividad o qué sé yo, sobre todo como para mujeres, como eso de el peligro que hay como en enamorarse. Que es un peligro, claro. Siempre. Preguntas o comentarios, por favor, insisto, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿ya? Dice así. Asunto, nunca he leído esto, voy a leerlo en esta ocasión, porque vienen los correos arriba con el asunto, la fecha y todo eso. Asunto, la fuerza. Fecha, viernes, octubre 10 a las 11:11 horas. Si puedo llegar a creer en algo, sería algo místico. He hablado con un par de chicos al respecto. Me gusta que sepan tanto, que confíen en las fuerzas de la vida, en su propia intuición, en las energías del mundo. Los envidio por eso. Y me ha llamado la atención que ninguna de mis amigas es así. Seguro que son los círculos donde me muevo,
Pero también he estado pensando en la ficción y no encuentro muchos ejemplos. Los sabios o místicos, la mayoría son hombres. ¿Cómo aprender desde chica entonces sobre el misticismo? Vi a una anciana hablar de la fuerza en una película y lloré. Es un regalo para la ciencia ficción. Había un regalito para la ciencia ficción, por eso lo leí. Oye, el otro tiempo. Ella parece habitar justamente ese otro tiempo del que el título habla, ¿no? Ella está en otra esfera, en otro mundo, y por eso se permite esa autorreflexión fuerte, ¿no? ¿Hay otra novela en camino? Me imagino que sí. Sí. Porque si alguien escribe una ya está como pensando, tú ya este libro ya pasó. No, igual no, todavía ¿Está ahí como encima de él? Sí, o sea, no escribiéndolo, obvio. Sí, sí. Pero Pero es que cuando lo escribe, ya no, pero parece que tú estás todavía pero ahí igual como- sí, porque como que el proceso es bastante más largo, las cosas como de mostrarlo, por ejemplo, o distribución, no sé, ese tipo de cosas. Entrevistas como esta, por el resumen de ejemplo, ayer. por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero sí, estoy escribiendo y como decía, el proceso que estoy llevando ahora es súper diferente, entonces estoy ahí. Pero, ¿qué tan diferente? ¿En qué difiere de este otro? Porque- Danos una pista. Pero es que el proceso de escritura, Sí, sí. pero eso no es... Bueno, que, viste, este era como ya, son mails súper claros, Sí. dando cuenta de esto. Después te vino en otra cosa, o en muchas más cosas que lo que yo pensaba al principio. Pero ahora no tengo esa estructura tan clara, aunque era una estructura igual como libre. Entonces es más, no sé, todavía no se me arma. Pero bueno, sí. Funciona así también, quizás en tu caso, ¿no? Como que Sí. nunca sabes bien qué pasa y luego va Sí, encontrando su camino. De pronto es como que pensáis tanto en eso y ya lo incorporáis todo el tiempo de tu vida y en un momento así como... clic, listo. ¿Dejaste muchas de estos textos, de esas cartas, de estos mails fuera del libro? Sí. Hubo muchos que quedaron fuera Sí. por decisión propia. Tú Sí, dijiste, pues. ¿sabes qué? O alguien te sugirió, esta no. Sí, por decisión propia. Hartos. Mucho. Hartos, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ¿Cuándo sabías tú que algo podía estar en el libro y cuándo no? Es que no quería que hubiera relleno. Entonces, si no tenía sentido, Ah. ¿para qué? Como si no estaba dando algo en cada mail, ¿cachai? Como no sé, cuando se perdía el norte o de repente era solo relleno, chao. Sí. Por eso cada mail. Eso, el que está aquí es muy importante, Sí, claro, es sí. fundamental para ti. Sí. O sea, no para mí, para la personaje. Eso. A ver, Ahorita. hablaste de las emociones hace un rato, dijiste, y el libro habla mucho de eso. Pasa que si lo has vuelto a leer, no sé, porque a veces la gente o lee mucho sus libros o no los lee nunca más. ¿Te emocionan algunos pasajes de verdad a ti misma? Como que dices, Sí. "Oye, hay cosas, hay momentos bonitos Sí, que te gustan mucho". todos. Sí. No lo leí entero, Ya, no, lo has vuelto a leer completo. completo no, porque además la última parte del proceso de escritura, o sea, de edición en verdad, es como súper, está ahí muy atrapada en eso. Entonces después ya era como, ¿cuál era? No sé, bueno, la versión de, qué sé yo. Y sí, lo leí un par de veces antes de ya tomé la gente de la editorial. Y después de impreso no, pero me he encontrado como, ay, esto y como, ay, qué lindo quedó. Como, me siento demasiado orgullosa de Qué bueno. que quedan, con todo lo que me he encontrado estaba muy bien. Así que sí. O sea, todavía estás enamorada de tu libro, claro. Sí. Porque a veces pasa que hay gente que lo saca una vez ya, o no, voy a hacer estas cosas de promoción, pero ya estoy en otra cosa. Qué bonito saber que tú todavía estás como ahí. Yo sigo ahí. Y ahora te vuelvo a preguntar un poco lo que te pregunté al comienzo, después de este viaje que hemos hecho en este rato. La poesía y la narrativa. ¿Te pasa que sientes que el libro para mucha gente te ha convertido en otra persona, digamos, ¿no? Porque quiero decir que cuando alguien es actor o actriz es una cosa, después se pone a cantar y, ahora estás cantando, ¿cachai? Es otra cosa. Se impresiona, nos dicen, ¿te pasa eso? ¿Te ha pasado en los comentarios de la gente? ¿O en la percepción que tú ves de los demás? Porque tu libro de poesía fue comentado, por ejemplo, en el diario.
¿Te fijas? Cosas como esas que no pasaban antes. ¿Qué pasa con eso? Bueno, casi nadie sabía que escribía poesía, tampoco era como súper famosa poeta. Pero igual creo que se mantiene en la escritura harto como sensibilidad lírica, si se quiere. ¿Sí? ¿Cachai? Como que hay harto de poesía, me parece, como imágenes muy poéticas. Entonces no creo que sea tanto como que se haya perdido. Tampoco he dejado de escribir poesía. Solo que no he sacado otro libro. Otro libro. Claro, está aquí, eso es lo que un poco hablamos al principio, que ahora entiendo más, porque la poeta se mezcla, está aquí, ¿no? pues claro, de todas Sí. maneras. Sí, evidentemente. No es como que me cambié de banda y se acabó. Y se acabó lo otro, claro, no, se contamina también, está ahí. Sí, no sé si es como contaminar, eso es medio raro, pero como- positivamente, siempre pensándolo en un término no peyorativo, sino que puede Sí. decir infección, que sonaría peor. Bueno, Vasos comunicantes. ahí sí. ¿Pasaría que ahora este tipo de texto, tu nueva poesía, tenga algo de más narrativo? ¿Sabes que sí? Mira, Sí, sí, hay mucha más narrativa de lo que estoy escribiendo en poesía. eso. Bueno, si no hay algún comentario o pregunta, ¿sí? Por favor. Es que no quiero monopolizarlo. Monopolizaste ya todo. Ya lo hiciste. Monopoliza. Todo ya. Continúen la monopolización de la conversación. No sé si te pasa, pero un poco a propósito de esta pequeña disputa que existe interiormente entre la poeta y la narradora, ¿no? ¿Cómo resolvís aquella tensión entre la belleza del texto o la belleza de la forma versus la función que uno como que de repente necesita que cierto texto como que cuente algo o dé cuenta de algo que a lo mejor no sea tan lindo pero que sea funcional, ¿no? Que sea útil en la estructura de una historia. ¿Sufriste ese problema así como que encontrar maneras bonitas de contar algo versus hacerla corta y como llegar al lugar al que queréis llegar en términos de historia? No sé, porque creo como que tengo demasiado integrado ya como la onda bella, lírica, no sé, ¿cachai? Entonces no, a lo más como que de pronto tenía que editar ciertas cosas, pero era un proceso posterior, no como si quería contar algo, le iba a contar como le iba a contar la protagonista. No había como, esto tiene que ser de esta forma o esto de esta otra, ¿cachai? Como, tenía que más bien que ver como con los ánimos de la protagonista, como si estaba con depresión, hablar como, o si estaba más como, no sé, sintiéndose bien, tomando sol, ponte, va a tener como un lenguaje más así, o si está en la piscina, una cosa más fluida, ponte. Pero O sea, estaba ¿Qué te pasa eso? bien integrada en la voz de tu personaje. Sí. Entonces todo era pasaba por la voz. Perfecto. ¿Sí? ¿Te pasa? Sí, me pasa mucho. Esa es la pasa cuando Porque el como- entrevistado se convierte o en sea, entrevistado, porque- el entrevistador se convierte en entrevistado. Sí, permiso, perdón. No, es que ella te le contrapreguntó, eso me lo quiero. Sí, permiso, voy a contestarle Por supuesto. a la entrevista. Sí, me pasa todo el rato, porque es como... Hay textos que son muy bonitos, pero que no son útiles en términos de avance, ¿no? O de estructura, de a dónde quiero llegar, o tengo que producir este momento, entonces tengo que pasar de A a B cronológicamente, qué sé yo, y de repente voy a patear, o qué sé yo. Sí, pues ahí fue la edición y todo Y es lo que decía ella, que dejó muchas cartas fuera porque justamente no cumplían ese requisito. Justamente. Entonces, claro, pero es difícil. O sea, para mí, particularmente, porque es como es fácil perderse, realmente, como en la belleza del... O enamorarse del texto. ¿No? Obvio, Sí. ay, qué lindo quedó. Claro, ¿cómo no se sacar me este da que se nada. La gente va a tirar, va a agarrar el libro. No Es que esa se me otra da nada pregunta. personal. Sí, sí. Cuando estabas escribiendo, ¿estabas pensando en qué recepción podía tener eso o eso solamente al final?
Era, me gusta a mí y que a los demás nos parta un rayo, o ojalá que les guste a los otros. Es que yo pensaba que si me gustaba a mí, le podía gustar a más gente. Igual cuando lo leyeron mis dos amigas, lo que contaba al principio, que fue como la situación que me dio seguridad, fue como, sí. Como... Pero inconscientemente mientras lo escribías, ¿cuál era tu intención? Inseguridad absoluta. Ah, ya. Absoluta. Como no tengo puta idea si le va a gustar a alguien esta weá, ¿no? ¿Cachai? Si va a sintonizar con lo mismo que yo, ¿cachai? Como... Pero no estaba escribiendo como para darle el gusto a alguien. No, a mí nomás, como, Esa porque era la- lo empecé a escribir porque quería escribir algo que yo quisiera leer. Y como que me faltaba, ponte tú, un libro que hablara de la amistad, que para mí en ese momento era muy importante, como ese vínculo, qué sé yo. Algo que diera cuenta de eso. Sí, entonces no sé si después le gustó a más gente, bacán. Pero mientras lo escribía todo como, no se lo mostré a nadie en 3 años y medio. Como una inseguridad y sufrimiento. Fue. Pero pasaste de la inseguridad Aquí a la parte. firmeza, que ahora Sí. quedó excelente. Oye, súper bueno, Daniela. Qué bueno tenerte aquí hoy día con nosotros. Gracias por la Conversar relajado. invitación. Ya, mejor, ¿no? ¿Viste? Empezamos Sí. así como... Yo, la conversación va Sí. armándose sola, lentamente, progresivamente. Y agradezco a la gente que vino hoy día, a todos ustedes que nos acompañaron en esta conversación con Daniela Acosta, ya saben, El Otro Tiempo, Libros de la Calabaza del Diablo, está aquí en Queleo Forestal y en otras Queleo también está Don Queleo. ¿No saben? No se sabe. Hay que, Sí. tienen que estar, tienen Sí, que sí estar. está. Usted vaya y pídalo. No está en la librería, usted va y dice, oye, ¿tienen El Otro Tiempo de Daniela Acosta? No, y lo anoten inmediatamente y ahí está. Así que muchas gracias, esperamos tenerte aquí en un rato más, no sé cuánto tiempo, con otro libro. Y podemos comentar, y ahí tenemos dos, y podemos ya hablar de establecer relaciones entre ambos, para saber para dónde va esto. Bueno, No sabemos nos cuánto vemos tiempo. en 15 años En más. 15 años más, el próximo libro de Daniela Acosta, acá en Queleo Forestal. Muchas gracias. Un aplauso para ella.